Cuando tenemos falta de descanso, cuando estamos en un proceso estamos en agotamiento, no podemos distraer. Fíjense que él estaba conduciendo y cerraba los ojos y perdía el enfoque. Y cuando eso puede suceder en tu vida o en mi vida, que por agotamiento nos distraemos o cerramos, ya sea los ojos naturales o los ojos espirituales, no podemos desviar. Fíjense que él en un momento determinado cerró los ojos y comenzó a salirse del carril y cayó por un precipicio. Pero en un momento también está conduciendo y parpadea a causa del agotamiento y por poco tiene un accidente con otro vehículo que venían 2 pasajeros más. Es decir, el agotamiento, la falta de reposo, la falta de experimentar una pausa en la vida, no solamente nos puede distraer, no solamente nos puede hacer que nos desviemos hacia un precipicio, sino también que puede provocar daños a otros. Inconscientemente, nosotros vamos a poder provocar daños a otros. Lo peor de todo esto es que cuando conducimos de manera soñolienta nuestras vidas y nos dormimos por la falta de reposo, podemos tener un accidente fatal que interrumpa lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y todo esto porque simplemente no hacemos una pausa, porque no aprendemos o no celebramos el valor que tiene el reposo. Cuando no reposamos, yo sé que aquí hay algunas personas que manejan números, ¿verdad? Que son contables. ¿Hay algún contable acá, o auditor, o financiero? Yo quiero que levante la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 acá. Cuando tú estás buscando una solución de un problema y una ecuación, un número, algo no está cuadrando y te pasas horas y horas enteras frente al monitor o frente al libro, a lo que tú estás tratando de resolver, lo recomendable que es hacer una pausa. Lo recomendable es hacer una pausa, porque esa pausa, aunque sea pararte del asiento, aunque sea darle una vuelta, pero esa pausa va a activar algo en tu cerebro, va como a reiniciar la creatividad en ti, te va a permitir ver cosas que quizás ya no estaba viendo por el agotamiento. Son tantos beneficios. Ahora imagínate que tú y yo podamos traspolar el valor del reposo a lo que es nuestra vida espiritual, a lo que es nuestra vida emocional. No solamente la parte física, sino también la parte espiritual y la parte emocional. Yo quiero leerle brevemente Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Lo que el Señor nos dice. Hay una invitación de parte del Señor y yo quiero compartirla con ustedes en esta mañana. Dice el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esa mañana yo quiero que veamos brevemente lo que es esta parte, este hábito que nos puede llevar a nosotros a tener una vida espiritual saludable. ¿Y cuál es el hábito? Es el hábito de reposar en Dios. Es un hábito que tú y yo tenemos que construir. Óyeme bien, es un hábito que tenemos que construir, tenemos que aprender. No todos reposamos en Dios. De labios decimos, no, yo descanso en el Señor, pero no soltamos, no aprendemos a soltar. Y nos sentimos agotados, nos sentimos cansados. Yo veo continuamente estadísticas de hombres y mujeres, ya sea en el ámbito espiritual, ministerial, como por un agotamiento terminan tomando decisiones incorrectas, como matrimonios que por alguna razón no aprendieron a detenerse
y a revisar y a reevaluar y a experimentar un refrigerio, tomaron luego decisiones incorrectas porque no aprendieron a reposar. Hoy yo quiero invitarte a que juntos tú y yo podamos aprender este hábito. ¿Cuál es el hábito? El hábito de reposar en Dios. Y lo primero que quiero que resaltemos aquí es que el no descansar, más que ser altamente eficientes, revela nuestras inseguridades, deseo de control o falta de fe. Voy a repetir esto. El no descansar, más que ser altamente eficientes, revela nuestras inseguridades, deseo de control o falta de fe. Hay personas que tienen una asignación. Vamos al ámbito laboral primero. Hay personas que tienen una asignación y son personas que viven trabajando constantemente, no toman vacaciones. Son personas que llegan más temprano de lo debido, salen más tarde de lo debido, sacrificando su salud física, sacrificando su familia, sacrificando su salud espiritual. Y vemos que esta persona no descansa y decimos, no, es que ese es un trabajador excelente, altamente eficiente. No. Muchas veces ese tipo de persona lo que está revelando ahí, que son personas que quieren mantener el control. Quieren ser los que toman decisiones y quieren ser lo que están al frente. No se imaginan ellos en un momento determinado hacer una pausa y que alguien asuma el control del barco. No se imaginan porque tienen inseguridades de que quizás la persona que viene a tomar el control del barco pueda conducirlo mejor. Pero vamos a llevar esto en el ámbito de la fe también. Jesús está diciendo, vengan a mí todos aquellos, vengan. Jesús se detiene en un momento y hace un llamado. Todos los que estén cargados, todos los que estén trabajados, vengan a mí porque yo lo voy a hacer descansar. Pero muchos no lo hacemos porque no tenemos la fe suficiente de que real y efectivamente el soltar implica ganar. Voy a repetir esto. Muchas veces no entendemos que el soltar implica ganar. Aún las personas que entrenan de una manera intensa sus músculos a nivel de fisiculturismo, aún ellos vemos sus cuerpos y pensamos que son personas que hacen ejercicio 7 días de la semana, 4 o 5 horas diarias. No. Estas personas valoran el tiempo de sueño, valoran lo que es el reposo, hacen intervalos. ¿Por qué? Porque el mismo músculo, en lo natural, cuando es sobretrabajado, se da entonces una hipertrofia en el músculo y no se va a lograr lo que se quiere alcanzar. El cuerpo mismo te dice, pausa, para yo recuperarme. Pausa para yo poder lograr la meta que se quiere alcanzar. Hay una invitación del Señor en el día de hoy a tu vida y a mi vida. Y es que tú y yo podamos ir a Él. Óyeme bien. Yo no estoy hablando de que tú no trabajes tu vida. No estoy hablando de que tú no trabajes tu familia. Yo no estoy hablando en este momento de que tú y yo no estemos dispuestos a caminar la milla extra. Todo por el contrario. Yo quiero decirte que es del Señor que tú y yo nos esforcemos. Vemos las Escrituras, está cargada de promesas para aquellas personas que son esforzados, para aquellas personas que van más allá del límite. Sí, Dios hace promesas para esas personas, pero hay un equilibrio, hay un balance de parte del Señor. Y el balance tiene que ver con aprender encontrar momentos determinados para estar quietos y esperar en Él. Es más, es Dios quien le dice a David, al salmista, en un momento determinado, óyeme bien, aunque tú veas que todo está cayendo, aunque tú veas que se está removiendo el piso, yo quiero que tú permanezcas espiritual y emocionalmente quieto y espera verme manifestar.
y reconocerás que yo soy Dios. Todas las naciones, todos los alrededor van a reconocer que yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo tengo cuidado de ti. Yo quiero que tú reposes. Otra de las tantas enseñanzas que vemos de Jesús es que él decía a los discípulos, óyeme, por más que tú y yo, por más que te afanes, tú no puedes añadir a tu estatura un codo. En este sentido era un pie. Eran medidas que se utilizaban en aquella época. Decía, por más que se afane, nadie puede añadir un codo a su estatura. Y créeme, yo sé lo que te estoy hablando. Yo sé lo que te estoy hablando. Y no estoy haciendo esto de que para llenar el mensaje. Óyeme bien, cuando yo vi que pasaron yo a los 15 años tenía esta estatura. Cuando yo vi que llegaron los 16, los 17 y nada pasaba, yo hacía de todo. Yo brincaba en mi casa. Yo hacía esto porque me decían que si yo hacía esto y me estiraba, iba a crecer. Nada. Y de pasar de años esforzándome para crecer, aunque sea una pulgada más, que no lo logré, entonces tuve que variar el discurso y comenzar a dedicarme a conocer argumentos para justificar mi poca estatura. Ya era más fácil, ¿verdad? El propósito de Dios, los perfumes buenos vienen en frasco pequeño, todos esos tipos de excusas. Pero el tema es que por más que yo me afanara, no iba a ir más allá de lo que era dentro de mi diseño. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué no aprendes a hacer una pausa y permitir que Dios lo haga? Permitir que Dios lo haga. Tengo una percepción espiritual. Y es que estoy frente a personas que están agotadas emocionalmente. Personas que han estado procurando ver un cambio en un aspecto determinado en su vida. Y las fuerzas cada día más se están agotando. Yo quiero invitarte a que tome aquello que está perturbando tu mente, aquello que está cargando tu corazón. Quiero invitarte que hoy lo tomes y lo traigas al Señor. Esa invitación es para ti, para mí. ¿Sabe? Una de las razones por las cuales a veces estamos inseguros es porque no sabemos quiénes somos. Cuando tú no sabes quién eres, cuando tú no sabes real y efectivamente a qué fuiste llamado, a qué fuiste llamada, en ti va a operar muchas inseguridades y a causa de esas inseguridades tú vas a hacer cosas y vas a tomar decisiones y vas a hablar de una manera y te vas a afanar de una forma. Pero cuando tú estás seguro de quién eres, cuando tú estás segura de tu identidad en Dios, tú vas a aprender a reposar. Tú puedes ser gerente en una corporación muy importante ahora mismo y te dicen, ¿sabe? Necesita tomar vacaciones. Si, en lugar de celebrar, hay personas que comienzan a pensar, oye, quiere que yo salga de la empresa de vacaciones, eso para hacer un cambio, eso que van a poner a alguien en mi lugar y ahora yo no voy a tener esto. Óyeme, quizás tú no estás seguro de tu trabajo, quizás tú no estás segura de lo eficiente que eres y el temor de descansar porque realmente te estás agotando. Es porque no tienes seguridad de quién eres. ¿Y sabes qué? Doy gracias al Señor que hizo admirar y recordar esa frase que en una ocasión lo decíamos cada domingo. Esa expresión, esa declaración es: yo soy un hijo de Dios, bendecido en Cristo Jesús, y nada ni nadie me moverá de mi posición en Él. Cuando tú y yo encontramos que nuestra posición en Dios es una posición en la cual Dios nos ha establecido, no hay nada ni nadie que te va a mover de ahí. Porque tú sabes que tú tienes la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios no añade tristeza con ella. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué cargarnos? ¿Por qué agotarnos? Creo
que hay una invitación de parte del Señor a que tú y yo comencemos a construir el hábito de descansar, el hábito de reposar en Dios. Miren, hay una historia que no voy a leer la escritura, pero sé que muchos de ustedes conocen esa historia y está ubicada en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Esa es la historia del profeta Elías. Capítulo 18 de este libro de Reyes describe cómo Elías, en una manera brutal, tiene una victoria sobre lo establecido en el sistema. Estaba la idolatría, estaba imperando el desorden, y Elías se levanta como un hombre de fe, un hombre de Dios, y Dios se manifiesta a través de él, y tiene una victoria sobre esos profetas de Baal, esos profetas de una Acera, que era una diosa también que era idolatrada en aquella época, y tanto Jezabel, que era la esposa de Acab, ellos procuran matarle, procuran destruir a Elías. Elías tuvo una gran victoria. Elías tuvo una gran victoria. Como dije anteriormente, fue una victoria brutal que tuvo. No había manera alguna de dudar de quién era el Dios de Elías, y no había manera alguna de dudar de que Elías era respaldado por Dios. Pero algo sucede en la vida de Elías, y es que Elías recibe una amenaza de Jezabel, y llega a oído de Elías que Jezabel dijo: óyeme, como él le hizo a mis profetas, así yo le voy a hacer a él donde quiera que él esté. De alguna manera, cuando Elías escucha que Jezabel va a procurar matarle, Elías sale huyendo. Estamos hablando de aquel hombre que Dios públicamente le respaldó, del Dios que públicamente manifestó su poder y su gloria, y que escuchaba su oración. Ahora vemos a Elías, una simple amenaza hace que Elías huya. El capítulo 19 lo describe, hace que Elías huya, y no solamente que huya, sino que Elías desee morir. Y yo sé que muchas veces han escuchado esto. Han escuchado de que cuando Santiago, en la carta de Santiago, Santiago habla de que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero que igualmente Dios escuchaba su oración. Y decimos, bueno, Elías era depresivo. Pero ¿sabes qué? Lo que yo veo aquí en Elías es algo que puede sucederte a ti y me puede suceder a mí. Tú y yo no tenemos que tener un diagnóstico de depresión, no tenemos que tener un diagnóstico de bipolaridad, no tenemos que tener un diagnóstico de cualquier tema de salud mental para experimentar lo que Elías experimentó. ¿Sabe lo que sucedió con Elías? Elías experimentó un agotamiento. Estaba agotado. De alguna manera, Elías no recargó sus energías. Y lo que estamos viendo aquí es lo segundo que yo quiero establecer en esa mañana, y es que el agotamiento espiritual, emocional o físico nos conduce a una pérdida de la perspectiva correcta. Voy a repetir esto. El agotamiento espiritual, emocional o físico nos conduce a una pérdida de la perspectiva correcta. ¿Ustedes recuerdan el corto que vimos, el corto animado? El agotamiento hizo que cerrara los ojos. Cerrar los ojos hizo que se desviara. Cuando tú y yo estamos agotados emocionalmente, el muchacho viene, el hijo nuestro, la hija nuestra viene con un tema y nosotros lo vemos diferente y reaccionamos de una manera desproporcional porque ya hay un agotamiento emocional, y ese agotamiento emocional nos hace ver las cosas de forma diferente, pero igualmente en lo espiritual. Elías estaba agotado. Elías estaba agotado. Y ustedes dirán, pero Javier, ¿de dónde tú sacas que Elías estaba agotado? ¿Sabe? Cuando tú y yo leemos la historia, cuando leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que la respuesta de Dios a Elías, en medio de Elías desear incluso morir, fue: descansa, levántate, come y bebe. Elías comienza a reclamarle: mira, yo solo he quedado, ahora me están persiguiendo. Y yo lo estaba escuchando. ¿Terminaste? Come.
y bebe. Elías vuelve y se come, bebe y vuelve y descansa. Y cuando se levanta nuevamente, mira que come y bebe porque te espera un largo camino. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Elías, Elías, yo tengo un propósito sobre ti. Yo quiero redireccionar tus pasos, pero tú necesitas recuperar tus fuerzas. Tú necesitas recuperar la perspectiva correcta. Tienes que descansar, tienes que alimentarte y tienes que hidratarte. Te dirán, Blanca, pero esto es una clase de nutrición. No es una clase de nutrición. Es que tenemos que aprender a ver las señales. Cuando hay un agotamiento espiritual, cuando hay un agotamiento emocional, un agotamiento físico, vamos a perder la perspectiva de las cosas. Tomamos decisiones incorrectas. Vemos cosas que son para bien y las vemos para mal. ¿Por qué? Porque estamos agotados. No hemos aprendido a detenernos y reposar en Dios. Y reposar en Dios. A veces el tú hacer una pausa y simplemente no hacer nada, ¿sabes qué estás haciendo? Y yo me estoy predicando a mí mismo, yo me estoy ministrando. María es testigo. Ella sabe que a veces días feriados, óigame bien, días feriados, estamos en la casa y yo quiero ir que leer y a mí se me mete un asunto en los pies y digo, no, yo me voy para la iglesia. ¿Y a qué tú vas para allá? No, mi amor, que yo necesito un espacio tranquilo para leer. Mentira, es que yo le he dicho a ella, mi amor, que yo me siento que si estoy aquí sentado sin hacer nada, me siento vago. ¿Te lo he dicho? Bien nervioso, dice ella. Porque alguien sembró en mí, y yo sé quién fue, en lo laboral, no fue mi papá, en lo laboral, alguien sembró en mí y siempre me decía que barco parado no gana flete. Y esa persona que fue mi mentor en lo laboral, que una persona que estimo mucho, me decía que había que estar activo. Señores, yo salía a las 10 de la noche, 10:30, de trabajar, y esa persona me enseñó que antes de acostarme yo tenía que volver al trabajo y darle una vuelta alrededor por fuera para ver que estaba todo bien. Y yo lo hacía. Y yo no era dueño de eso. Yo era simplemente un gerente. Pero algo puso en mí que si yo no hacía eso, yo podía estar donde sea. Yo vivía en aquel tiempo por el Enriquillo. Y la empresa donde yo trabajaba era por aquí cerca. Y yo sabía desde allá salir, venir por aquí por Naco, darle una vuelta a la empresa y luego irme a mi casa a acostarme. Porque yo entendía que si yo no hacía eso, yo no estaba trabajando. De ahí vengo yo. Alejandro sabe quién es. Porque él pasó por ahí también, por esa escuela. El punto es que Dios quiere que aprendamos a entender que detenernos, hacer una pausa, nos hace ser más efectivos. Voy a repetir, el no hacer nada es estar siendo efectivo en momento determinado. ¿Por qué? Porque el agotamiento espiritual, emocional o físico nos va a conducir a una pérdida de la perspectiva correcta. Elías no solamente pensó que estaba abandonado, pensó que ya Dios no lo iba a respaldar, sino que llegó un momento que Elías le llega a decir a Dios, yo estoy solo, solo yo he quedado. Elías, óyeme bien, oye qué atrevido esto. Elías le dice, óyeme, solo yo he quedado, yo soy el único fiel, yo soy el único leal a ti. Y Dios le dije, en serio, hay más de 7,000 que están en la misma posición tuya de lealtad y fidelidad a mí. Hay más de 7,000 que no han doblado sus rodillas hacia los falsos dioses. Sin Elías ser un hombre presumido u orgulloso, el agotamiento espiritual lo llevó a él a operar desde el orgullo o desde la presunción. ¿Cuántas veces quizás tú y yo nos hemos relacionado con otra persona de una manera incorrecta? No porque somos así, sino porque estamos agotados. ¿A cuántas personas tú y yo hemos herido? Le hemos hablado de la forma no correcta porque estamos hablando desde nuestro agotamiento. ¿Cuántas veces hemos abortado algo grandioso que Dios está haciendo en nosotros o a través de nosotros porque estamos agotados y no nos damos cuenta de todo
el cuadro delante de nosotros. Porque el agotamiento espiritual, emocional o físico nos conduce a una pérdida de la perspectiva correcta. Nos impide juzgar correctamente. Y quiero que sepas esto. Y esto es para ti, pero es para mí también. Antes de Dios reasignarnos algo, antes de Dios promovernos, Dios quiere que tú y yo estemos dispuestos a hacer una pausa y recargar. Dios le dice a Elías: come, bebe, porque largo camino te queda. Entonces imagina, si tú fueras Dios, si yo fuera Dios, es más, yo fuera Dios, cuando Elías viene con toda esa payasada, yo le digo: Elías, y con todo lo que hemos hecho juntos, tú me vienes con eso. Lo quito del medio y levanto a Eliseo. Ya Eliseo estaba en la bancada, ya Eliseo estaba chequeado por Dios, al punto que Dios le dice a Elías que vaya a ungir a Eliseo como sucesor de él, porque después de Elías iba a estar Eliseo como profeta de Dios, de influencia en esa época. Ese ya Eliseo estaba rankeado delante de Dios. Dios pudo haber dicho: mira, ya yo no puedo contigo, Elías, porque después de todo esto y todavía tú me vienes con eso. Y llama a Eliseo. Pero no. Dios simplemente lo que hizo fue: Elías, reposa, aliméntate, bebe, porque todavía te queda largo camino. Yo quiero reasignarte algo. Yo quiero que tú vayas a ungir a fulano por rey y a Eliseo como profeta. Todavía yo quiero que tú dejes un legado. Todavía hay cosas que están delante, que eres tú que tienes que hacerlo, y yo quiero hacerlo a través de ti. Pero te necesito descansado. Hoy Dios nos está diciendo: entrégame tu familia. Vamos, entrégame tu matrimonio. Vamos, entrégame a tus hijos. Dios te está diciendo a ti, a mí: entrégame tu empleo, entrégame tu empresa. ¿Por qué te afanas tanto? Tú no vas a añadir, por más que te afanes, tú no vas a añadir más allá. Vamos, entrégame tus metas, entrégame tus sueños. Hoy es una invitación del Señor. El Señor nos está diciendo: entrégame tu ministerio. Porque yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a mostrar lo que va a suceder en tu vida cuando tú me permitas ser yo en ti. ¿Por qué? Porque este pasaje de este momento en que Jesús le habla a los discípulos registrados por Mateo, nos habla de esta invitación. Es una invitación de Cristo. ¿A qué? A reposar y a ser uno con Él. Óyeme bien, no solamente reposar, es una invitación de Cristo a reposar y ser uno con Él. Fíjense que le dice: ustedes que están cargados, ustedes que están cansados, vengan a mí y yo lo voy a hacer descansar. Eso es reposo. Y luego le dice: ¿sabes qué? Es que mi yugo es fácil, ligera es mi carga. El yugo, cuando el Señor dice mi yugo es fácil, ligera es mi carga, lo que están conectados con este tema de yugo, de animales, de arar en campo, saben que cuando hay un animal y tú haces una yunta y lo unes en yugo con otro animal, es para que estos dos animales puedan funcionar en una misma dirección bajo un mismo propósito. En pocas palabras, cuando Jesús nos hace la invitación a reposar en Él, es que Jesús nos está diciendo: ven, reposa en mí y permíteme ser uno contigo. Permíteme correr contigo detrás de ese propósito. Permíteme correr contigo para reedificar tu familia, para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu vida. Permíteme ser uno contigo. Óyeme bien, mi carga es ligera. Lo que yo voy a poner como carga que
se va a añadir a ti, es simplemente que tú te alinees a mis principios, que tú te alinees a mi voluntad. Y algunos dirán, pero ligero, hacer la voluntad del Señor. ¿Es ligero eso acaso? Es ligero cuando tú y yo vemos el fruto. Cuando tú y yo vemos el resultado que hay detrás de caminar en la voluntad del Señor. Yo no estoy hablando de hacer o no hacer, es todas esas cargas innecesarias que la religión nos coloca a nosotros. Yo estoy hablando que cuando vino aquel joven al Señor y le dijo, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y él dijo, mira, ¿sabes qué? A ustedes se le enseñaron mandamientos. Yo lo voy a reducir todo en 2. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es eso? Porque aun cuando se nos dificulta, porque hemos sido ofendidos, hemos sido dañados, podemos descansar en Él y permitir que su Espíritu obre a través de nosotros. Esa es la invitación de Cristo. Una invitación a que tú y yo podamos reposar. Por eso que yo creo que reposo o descanso es un acto espiritual. Es un acto de fe. Créanlo. Dios nos dejó un modelo a nosotros, nos dejó un modelo. Dice que en Génesis vemos cómo, dice que cuando Dios, en Génesis capítulo 2, habla de cómo Dios cuando creó todas las cosas y crea al hombre, dice que Dios descansó el séptimo día. Vemos en el libro de Éxodo cómo Dios establece a su pueblo Israel en aquel momento, que ellos tenían que guardar ese tiempo de reposo. Y algunos dirán, por eso que hay que guardar el sábado. Porque la palabra reposo es Shabbat, y Shabbat es sábado ahora en español, así que tenemos que guardar el sábado. Pero ese argumento se cae, porque luego, más adelante, Dios se le promete a su pueblo que a través de Josué iban a entrar a su reposo. Y todos entienden que el reposo es la tierra prometida. Pero ellos entran en la tierra prometida y todavía Dios habla de un reposo. Y yo sé que nos queda poco tiempo, pero yo quiero leerle rapidito Hebreos. Hebreos capítulo 4, versos del 1 al 10. Miren lo que dice acá. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿De qué reposo está hablando Dios? No es un día. El reposo del Señor, reposar en Dios, no es un día. Reposar en Dios no es un lugar geográfico. Reposar en Dios es reposar en una persona, y es en la persona de Cristo. Es en la persona de Cristo. Nosotros
tenemos que entrar. Dice que a ellos no le aprovechó la promesa, porque cuando escucharon la promesa de un reposo, no la acompañaron con fe. Por eso digo que reposar en Dios es un acto de fe. Es un acto de fe. Es un acto de fe de que hoy tú le entregues eso que tanto te carga, que tanto te perturba. Entrégaselo al Señor. No te sientas sinvergüenza, no te sientas irresponsable. Simplemente eres un hombre, eres una mujer que ha decidido creerle a Dios y que Dios va a cumplir su propósito en ti, que Dios va a completar esa obra que inició en tu vida, que inició en tu familia, que Dios no va a permitir que nada ni nadie de lo que te ha entregado se pierda, porque hay un reposo al cual tú y yo estamos invitados, y ese reposo en Él. Por eso Él te dice hoy, me dice a mí, si estás cansado, si está cansado trabajada o trabajado, venid a mí y yo os haré descansar. Reposar en Dios es una invitación a una pausa. No necesariamente tiene que ser una pausa de trabajo. A veces es una pausa de trabajo, pero ¿sabes qué? A veces pausamos en el trabajo. Llegamos a la casa y ¿qué estamos? Estamos maquinando. ¿Por qué? Porque quizás hemos pausado en la parte física, pero todavía seguimos inquietos, ansiosos en el aspecto emocional o espiritual. Salmo 62:5 es la última cita que vamos a compartir hoy. Salmo 62, verso 5. Hablando de reposo, David llega a decirnos a nosotros o a mostrarnos a nosotros esto que dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía. David, como hombre espiritual, está diciendo a su alma: solamente reposa en Dios, porque de Él es mi esperanza. Tu esperanza y mi esperanza es de Dios, viene de Dios. Tu esperanza no viene de ese hombre que está a tu lado o de esa mujer que está a tu lado. Tu esperanza no viene de tus hijos. Tu esperanza, yo sé que quizás estoy afectando algunas sensibilidades aquí, pero ¿hasta cuándo vamos a comprender que esa persona que nosotros hemos cifrado toda nuestra atención para que nos resuelva nuestros problemas espirituales o emocionales no es nuestra esperanza? Tu esperanza espiritual no es el pastor. Óyeme bien, yo no soy tu esperanza. Por más que yo te ame, por más que yo ore por ti, por más que yo interceda por ti, yo no soy tu esperanza. Yo no puedo hacer nada que el Señor no lo permita. ¿Sabe por qué? Porque tu esperanza es el Señor. Tu esperanza no puede representar un ministerio, no puede ser un título. Tu esperanza es Dios. Por tanto, tu alma y mi alma tiene que aprender ¿a qué? A reposar solamente en Él. A reposar solamente en Él. Ese es el hábito. Ese es el hábito de reposar en Dios. Con esto estamos terminando esta serie de hábitos saludables. De hábitos saludables para una vida espiritual. Ahora, quiero solamente dejarte con eso para que tú y yo podamos trabajar o reflexionar en esto durante esta semana. Algunas formas de encontrar el reposo en Dios. No son las únicas, pero quiero compartirte por lo menos 3 formas en que tú y yo podemos encontrar reposo en Dios. Primero, siendo intencionales en establecer pausas en nuestras vidas para reabastecernos de combustible. Óyeme bien. Tú puedes ser un vehículo de alto cilindraje, pero si no tiene combustible, ¿qué va a suceder? ¿Ah? No puede avanzar. No puede avanzar. No sé si aquí hay algún fan de Fórmula 1, pero cuando estamos viendo la carrera de Fórmula 1,
ustedes se dan cuenta que en momentos determinados ellos salen de la pista, van al pit. ¿Para qué? Cambio de llantas, si hay que reabastecer. Tienen que hacer esa pausa. Es impresionante de cómo los segundos han ido disminuyendo en ese proceso. Pero el punto acá es que si ese corredor que va en primer lugar, en ese Fórmula 1, va en primer lugar, no quiere hacer la pausa, porque si hace la pausa, otro puede tomar su lugar. ¿Sabe lo que va a suceder? Al final no va a llegar al final de al concluir la carrera, porque ya sea que las llantas se exploten o ya sea por un desperfecto mecánico. ¿Por qué? Porque hay que ser intencionales. Eso está medido. Cada tantas vueltas tiene que salir al pit para cambio de llanta y revisión. Cada tantas vueltas. Intencionalidad. Tenemos que buscar un día para descansar. Tenemos que buscar un momento para hacer pausa. Nosotros, el pastor y yo, empezamos algo de forma intencional este año. Nosotros vamos a hacer un retiro de pareja, ella y yo, una vez al año. Y nos vamos a revisar y vamos a trazar metas y vamos a ver, vamos a mejorar, vamos a hacer esto. Ustedes dirán, pero ustedes no están de fin de semana juntos a veces. No. Intencionalmente nosotros como pareja hemos decidido, ya lo hicimos este año, en diciembre lo hicimos, y lo hicimos, vamos a hacerlo, sin muchachos, sin iglesia, sin nadie, ella y yo solo. Y vamos a revisar y vamos a hacer esto, porque necesitamos ser intencionales, si no nos vamos a agotar en esta relación. No porque yo no la ame, no porque ella no me ame, nos vamos a agotar, porque hay que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales para reabastecernos de combustible. Segunda forma de encontrar reposo en Dios es reconocer a Dios como fuente y sustento de todas las cosas. Pablo lo dice de esta manera. Pablo dice que Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Cuando tú y yo reconocemos a Dios como fuente y sustento de todas las cosas, entonces no vamos a afanarnos tanto por las cosas. Porque al final de cuentas, ¿quién es la fuente? ¿Quién es el sustentador? Entonces, ¿por qué afanarnos? No solamente tenemos que ser intencionales para reposar, tenemos que tener siempre presente que Dios es fuente y sustento de todas las cosas. Y finalmente, algo para mí tan importante, es estar conectado siempre a personas correctas. Estar conectado siempre a personas correctas. Correcta en cuanto a la visión, correcta en cuanto a propósito. Y atentos a las alertas de agotamiento. ¿Por qué hablo de personas correctas? Mira, yo quiero que entendamos esto. Hay una visión que tú y yo cargamos, hay un propósito. Hay personas que en momentos determinados son personas que Dios la trae a tu vida para una estación. No que te la va a quitar para que tú te puedas enemistar de esa persona. Pero hay momentos donde esa persona ya va a dejar o tiene que dejar de ser influencia en ti. Porque cumplió un propósito. Y tenemos que aprender a discernir. Porque el agotamiento nos afecta el discernimiento. Tenemos que discernir las personas correctas. Tenemos que discernir las relaciones oportunas. Y estar atentos a las alertas de agotamiento. Hay alertas. Hay alertas. Cuando la salud de alguien comienza a deteriorarse, hay alertas. Cuando una relación, ya sea de pareja o de cualquier índole, comienza a agotarse, hay alertas, hay señales. Imagínense que Mari y yo estamos conversando algo que normalmente cuando diferimos, ella me puede decir, mi amor, ¿y qué tú opinas? Yo le digo yo tal cosa y ella me dice, mi amor, ¿tú sabes qué? Yo no lo veo de esa forma, yo lo veo de tal forma. Y yo, ay, ¿cómo tú lo ves? Ok, ayúdame, compréndeme, déjame ver. Y esta forma de conversar dirán que es un ambiente apropiado. Pero si en algún momento la misma conversación se diera de esta forma, mi amor, ¿qué tú opinas? Y yo tal cosa. No, pues yo no creo que eso es así.
¿Pero por qué no? Porque entonces siempre debe ser como tú dices. Y comenzamos a discutir. Ahí nos damos cuenta que algo no está bien. Algo no está bien. Hay señales. Hay señales. En lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Hacer una pausa en la vida no es un asunto de irresponsables o de vagos. Para mí, hacer pausas intencionales en la vida es un asunto de personas inteligentes, personas con propósito claro y personas con discernimiento de los tiempos. El hábito de reposar en Dios. Y hoy la invitación es la misma. Venid a mí, los que están cansados y trabajados, dice el Señor, porque yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay refrigerio a nuestras vidas cuando aprendemos a reposar en Dios. Quiero invitarte en este momento. Aquí, ahí donde estamos sentados, ustedes están sentados, ahí donde están sentados. Yo quiero invitarte a que te tomes unos segundos. Identifique si hay algún área en tu vida en que te sientes agotado. Hay algo que te está afanando para que cambie y no logra ver cambio, y eso te está llevando a una desesperación. Ahí donde estás, si logras identificar eso, yo quiero entonces que ores conmigo para que juntos podamos entregarlo, rendirlo al Señor y experimentar su refrigerio. Padre, te damos gracias en ese momento por el amor tuyo a nuestras vidas.